Estás escuchando Contra toda esperanza de Armando Valladares. Iniciamos el tercer capítulo del libro, titulado La visita. La primera visita fue en la mañana. Los hombres no podían visitar a los prisioneros, solo permitían la entrada de mujeres. Las requisas que hacían eran humillantes. Las desnudaban a todas, sin respetar ni aún a las ancianas. Entre las mujeres que practicaban los registros, estaban dos que protagonizaron varios escándalos: la China y Mirta, dos lesbianas que se aprovechaban de la situación. Por mucho que mi madre y mi hermana quisieron ocultarme la vergüenza y la indignación por la requisa que habían sufrido, no lograron hacerlo. Les prohibí que volvieran. Todas las noches había fusilamientos. Los gritos de los patriotas de ¡Viva Cristo Rey!, ¡abajo el comunismo!, estremecían los fosos centenarios de aquella fortaleza. Cuando escuchaba las descargas de fusilería, el horror se apoderaba de mí y me abrazaba a Cristo con desesperación. Yo había llegado a la cárcel con formación religiosa. Por aquel entonces mis creencias eran genuinas, pero probablemente superficiales, pues no habían sido sometidas a una dura prueba. Tenía y mantenía la religión que había aprendido en el hogar, en la escuela, pero era algo así como quien adquiere buenos modales o las primeras lecturas. Sin embargo, aquella mínima cantidad de religiosidad había sido suficiente para señalarme como un enemigo de la revolución comunista. Y estaba seguro que, de alguna forma, contribuyó a convencer a los de la policía política de que yo era un peligroso adversario, aunque en estado potencial. Muy pronto comencé a experimentar una modificación sustancial en la naturaleza de mis creencias. En primer lugar, me abracé a Cristo, quizá por miedo a perder la vida, porque estaba en peligro de ser fusilado. Pero aquella forma de acercarme a Él, aunque humana, me pareció incompleta, utilitaria. Sin embargo, cuando, estremecido de dolor, veía partir a aquellos jóvenes llenos de valor a morir frente a los paredones gritando ¡Viva Cristo Rey!, comprendí de pronto, como una revelación súbita, que Cristo no solo servía para que yo le pidiera que no me mataran, sino también para darle a mi vida y a mi muerte, si llegaba a suceder, un sentido ético que las dignificara. Creo que fue en aquel momento, y no antes, cuando el cristianismo, además de ser una fe religiosa, se convirtió en una forma de vida que en mi particular circunstancia solo podía concretarse en resistir, pero con el alma llena de amor y de esperanza. Aquellos gritos devinieron un símbolo. Ya en 1963 los condenados a muerte bajaban al paredón amordazados. Los carceleros temían a esos gritos. No toleraban en los que iban a morir ni siquiera una última exclamación viril. Aquel gesto de rebeldía, de desafío, en los instantes supremos, aquella demostración de valor y entereza de quienes morían gritando sus ideales, podía ser un mal ejemplo para los soldados. Podía hacerles meditar. Los reclutas que componían los pelotones de ejecución recibían una paga de 5 pesos y 3 días de licencia por cada fusilado. Es costumbre, al menos en los países occidentales por razones de conciencia, que los militares que fusilan no pueden tener nunca la certeza de que han matado a otro hombre. Para ello, de los 6 fusiles, uno está cargado con balas de salva. Los soldados los toman al azar, así nunca saben si la bala tiene o no proyectil.
Esto es un alivio para sus conciencias. En Cuba no. Todos los fusiles están cargados con balas. Balbino Díaz y Robertico Cruz eran muy jóvenes. Los acusaban de haber disparado contra el entonces vocero del gobierno, José Pardo Yada. Durante el juicio nada pudo probarse, nadie los identificaba. En un momento del proceso, el abogado defensor se acercó al fiscal Flores Ibarra, a quien todo el pueblo conocía por el apodo de Charco de Sangre, pidiéndole que modificara sus conclusiones provisionales, pues era evidente que no había podido probarse la culpabilidad de los acusados. Flores le respondió: he recibido órdenes de fusilar de todas maneras, como una medida de profilaxis social. Si no lo hiciéramos, otros contrarrevolucionarios envalentonados desatarían una ola de atentados contra los dirigentes de la revolución. Los milicianos Sergio Arenas y Alejandro Meneses, miembros del tribunal, como eran analfabetos y no sabían firmar, estamparon sus huellas digitales en la sentencia. Balbino y Robertico fueron fusilados de inmediato. El abogado defensor, doctor Acosta Mir, fue detenido al terminar el juicio y dejado en libertad más tarde, después de advertirle que no debía volver a defender contrarrevolucionarios. El fusilamiento de Robertico y Balbino me afectó mucho, y me hice el propósito de no conocer a nadie más. En la prisión y en situaciones difíciles hay una necesidad de comunicación urgente con los demás. El amigo nuevo nos habla de su vida, de sus hijos. En la visita nos presenta a la familia. En solo unos días se forjan grandes amistades. Se establece un afecto y simpatía muy profundos. Pero una tarde, a ese amigo entrañable lo llaman a juicio y no regresa. Y en la noche fusilado. Comprendí muy bien entonces la actitud de los más viejos que no querían conocer a los que todavía no habían ido a juicio. Jesús Carreras era uno de los jefes de las guerrillas contra la dictadura de Batista. Operaba en el Escambray, cordillera montañosa de la zona central de la isla. Su valor personal en los combates lo había convertido en un héroe legendario por aquellos lugares. Pero el comandante Carreras tampoco había combatido para la instauración de una dictadura más feroz, 1000 veces, que la que ayudó a derrocar. Y Castro lo envió a la cárcel, como a tantos otros oficiales. Pero hacia los de alta graduación había un odio especial, como un ensañamiento. Carreras había tenido fricciones con el Che Guevara en plena guerra, porque no aceptaba la imposición de Castro de situar a un comunista como jefe del frente guerrillero del Escambray. Cuando el Che Guevara penetró a la zona rebelde que controlaba Carreras, este estuvo a punto de matarlo. El Che y Castro nunca lo olvidaron. Hablamos con frecuencia porque vivíamos en el mismo grupo de literas y me dijo que estaba seguro de que por aquello sería condenado a muerte. Jesús Carreras fue fusilado después del comandante Clodomiro Miranda. Luego fusilaron a William Morgan. Con este se ensañó al jefe del pelotón y le disparó varios tiros de gracias. Ya antes, pero en la provincia de Las Villas, caía frente a los pelotones de ejecución otro comandante que luchó junto a Castro, Porfirio Ramírez, presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Central. Por los constantes fusilamientos, la prisión de la Cabaña se había convertido en la más terrible de todas las cárceles. Y para mantenernos bajo el terror, comenzaron las requisas de madrugada. Los pelotones, armados con barras de madera, cadenas y bayonetas, y cuanto sirviera para golpear,
irrumpían en las galeras gritando y pegando sin contemplaciones. La orden que teníamos los presos era la de salir como estuviéramos. Se abrían las rejas y aquella turba enardecida de soldados entraba como una tromba, repartiendo golpes a ciegas. Los presos también, como una tromba, trataban de salir al patio, pero en la puerta se formaba un nudo entre prisioneros y guardias que los golpeaban, pues todos no podíamos salir al mismo tiempo. Siempre en esas requisas el terror, la angustia, la confusión hacían presa de nosotros. Se trataba de escapar indemne, aspiración casi imposible, porque afuera, en el patio, una doble hilera de guardias armados de fusiles con bayoneta calada se encargaba de que nadie dejara de recibir su ración de golpes. Muchos salían a medio vestir, en calzoncillos, desnudos, con zapatos, descalzos. Cuando todos estábamos afuera, arremetían contra nosotros y nos golpeaban con más saña. A medida que los guardias iban golpeando y gritándose, se enardecían, el rostro se les descomponía. Arriba, en la azotea, una fila de militares, mujeres inclusive, fusil en mano, contemplaban el espectáculo. Entre ellos un grupo de oficiales y civiles de la policía política que no faltaban nunca. El capitán Hernán F. Marks, un norteamericano, había sido nombrado por Fidel Castro jefe de la guarnición de La Cabaña y verdugo oficial. Era este hombre el que disparaba los tiros de gracia y el que dirigía las requisas. Cuando se emborrachaba, cosa que hacía muy frecuentemente, Hernán mandaba formar a la guarnición y en zafarrancho de combate se lanzaba contra los presos. Él mismo llamaba a la prisión su coto de caza. Otro de sus entretenimientos era pasear por las galeras y llamar a la reja a los que les pedían pena de muerte para preguntarles detrás de qué oreja quería que les disparara. Años más tarde volvió a su país, los Estados Unidos. Cada amanecer la cabaña despertaba con una nueva interrogante. ¿A quién fusilarán hoy? Después del recuento de la mañana abrían las rejas y nos reuníamos en el patio, en la interminable cola para tomar el desayuno. El más joven de nuestro grupo era Carlos Alberto, todavía menor de edad, aunque en estatura nos sobrepasaba a todos. Carlos Alberto se había casado muy joven y su esposa, Linda, le había traído en la última visita a Gina, la hija de ambos, de solo unos meses de nacida. Ya Carlos y yo habíamos hecho aquel intento de escapar en los calabozos de la policía política. La posibilidad y casi certera de ser fusilados era una amenaza que pendía sobre nuestras cabezas. La familia de Carlos Alberto hacía gestiones para que, atendiendo a su edad, lo trasladaran a una cárcel de menores. Unos días después del juicio, fue llamado al rastrillo con sus pertenencias. Lo destinaron a una prisión en las afueras de La Habana. A las pocas semanas, provisto de una cegueta, cortó los barrotes de su celda y ¡fu! ¡Escapó! ¡Escapó! Logró entrar en la embajada de Venezuela y tras meses de presiones, el gobierno cubano le permitió salir del país. Carrión, Piñango, Boitel y yo celebramos con júbilo la huida de Carlos Alberto. Uno menos en aquel infierno. Cuando días antes pensaba en Linda y en la bebita de pocos meses, no podía evitar que la angustia se apoderase de mi espíritu.
Recordaba a Juan José, a Pedrito, a sus hijos pequeñitos con los que jugué en la visita y que a la semana siguiente ya eran niños huérfanos. Gina no sería una niña huérfana. Normalmente no avisaban a los familiares de los fusilados y era frecuente que en las visitas aparecieran las madres y las esposas con los niños preguntando por ellos. Se hacía entonces un silencio angustioso. Los presos se miraban unos a otros como diciendo: díselo tú, díselo tú. A veces los familiares interpretaban aquel silencio y abrían los ojos con doloroso asombro y rompían a llorar. Cuando la madre de Julio Antonio Yebra conoció del fusilamiento de su hijo, con un interés extraordinario exclamó: si la muerte de mi hijo fuera la última sangre que se derramara en esos paredones, aceptaría su muerte sin protestar. Pero no sería la última. Miles y miles seguirían a Julio. En una ocasión, cuando la esposa y la suegra de un fusilado llegaron al rastrillo, sin sospechar siquiera que su familiar estaba muerto, al chequear en las listas, aquel jefe de almacén, el del pelo recogido en cola de caballo, les gritó: ¡a ese gusano! A ese gusano lo fusilamos anoche. Así que dígale a esa, refiriéndose a la esposa embarazada, dígale a esa que se busque otro marido o que si necesita un macho que me vea a mí. No habían transcurrido todavía 2 semanas desde mi detención cuando me llevaron a juicio. La mañana era fría y Manolito Villanueva me prestó un suéter. Fui esposado a la salida del rastrillo y 2 militares armados de metralletas checas me flanquearon. Soplaba el viento norte y unos papeles se arremolinaban a mis pies. ¡Andando, andando! ¡Andando, coño! Y echamos a andar. La calle que comienza a la salida del rastrillo era de adoquines, llevados desde España en épocas de la colonia y colocados por esclavos negros. Las botas de los militares golpeaban los bloques gastados por 2 siglos de iniquidad. Una llovizna lenta comenzó a caer. Atravesamos los fosos y dejamos atrás la prisión. Volví la cabeza. La vieja pared enmohecida y las rejas de las galeras. A mi izquierda, el poste de fusilamiento, un viejo madero rústico detrás de una pared de sacos de arena, algunos con huecos hechos por las balas que atravesaban de parte a parte los cuerpos. Al pie del madero, manchas de sangre y unas gallinas que picoteaban. Quizá los restos de masa encefálica de un fusilado la noche anterior. El norteamericano jefe de la guarnición tenía un perro que llevaba con él a los fusilamientos para que lamiera la sangre de los cadáveres. Llegamos a la última posta después de atravesar el foso de los Laureles, una alameda de árboles frondosos. Luego el extenso polígono por el que marchaban pelotones de guardias. En una de aquellas antiguas casitas de los oficiales habían instalado los tribunales revolucionarios. Entramos y me señalaron un cuartico pequeño a la derecha. 2 sofás verdes y un aparato automático de Coca-Cola era todo lo que había. Más tarde trajeron a 2 mujeres vestidas con el uniforme de las presas. Una de ellas era Zoila. La otra, a la que veía por primera vez, era Inés María, una enfermera a la que habían detenido cuando ayudaba a Oliver Obregón a ganar las montañas del Escambray para unirse a los alzados.
Yo había sido incluido en aquel grupo. Originalmente, la policía política pensó conformar con todos los detenidos aquella madrugada del 28 de diciembre de 1960 una sola causa. Luego, cambiaron de idea y nos agruparon en 5 causas diferentes. Cuarto capítulo de Contra toda esperanza de Armando Valladares, titulado Muerte tras muerte. Me encuentro en la página número 23 de la presente edición. Estás escuchando lecturas de Yamil Cuellar. Trajeron otros 2 prisioneros para juzgarlos también. Eran los hermanos Bayolo, 2 campesinos acusados de haber sustraído cartuchos de dinamita de las canteras de su pueblo natal. Los Bayolo no tenían abogado defensor. No les habían permitido establecer contacto con ninguno. Yo les prometí que, si venía el mío, le hablaría para que los defendieran. Pero, ¿qué podría hacer él? ¿Cómo ayudarlos si ni siquiera conocí el caso? ¿Cómo podría organizar la defensa de reos a los que vería por primera vez 10 minutos antes del juicio? El abogado que yo esperaba no asistió hasta más tarde, cuando ya se habían llevado a los Bayolo condenados a muerte. Luego de 1 hora decidieron que el juicio no sería en este, sino en otro edificio, el del Club de Oficiales. En aquel momento, 3 empleados de la compañía de teléfonos estaban siendo juzgados allí. Solo Armando Rodríguez Vizcaíno salvó la vida. Los otros 2 fueron fusilados aquella misma madrugada. La esposa de uno de ellos, embarazada, lloraba sin consuelo. Fue la última escena que vi al salir. 13 días antes habían transcurrido desde la madrugada en que fui sacado de mi hogar y llevado a la comisaría para hacerme unas preguntas. En ese corto tiempo, la policía política preparó todo el proceso. En 12 o 13 días era materialmente imposible realizar una investigación, pero así eran los juicios. No me fue posible conversar a solas con el abogado que actuó en mi defensa, y a él tampoco le permitieron acceso al sumario. Sobre una plataforma de madera, una larga mesa en la que los miembros del tribunal charlaban entre sí, reían y fumaban tabaco que sostenían a un lado de la boca mordiéndolos al estilo de los matones. Todos vestían uniforme militar. Era uno de esos tribunales típicos que integraban de cualquier forma. Estaba compuesto por obreros y campesinos. Al comenzar el juicio, el presidente del tribunal, Mario Taglé, subió las piernas encima de la mesa, cruzó las botas, se echó hacia atrás en el sillón reclinable y abrió una revista de muñequitos. A rato se dirigía a los que estaban a su lado, les enseñaba algún pasaje de la historieta que había despertado su hilaridad, y entonces reían juntos. En verdad, el prestar interés, aunque hubiese sido cortés, no era necesario, y ellos lo sabían. Las sentencias ya venían decididas y redactadas de la sede de la policía política. Se dijera lo que se dijera, se hiciera lo que se hiciera, la sentencia no variaría. El fiscal inició el interrogatorio de Obregón, acusándolo de ser un enemigo del pueblo,
Luego le preguntó si me había conocido en la calle. La respuesta de Obregón fue negativa. A Zoila le hizo la misma pregunta y obtuvo idéntica respuesta. Ninguno me conocía. Nadie me acusaba de absolutamente nada. El fiscal llamó al jefe del grupo que me detuvo en mi casa. ¿Usted efectuó la detención del acusado? Sí, señor. Y efectuamos un registro en su casa. Pero no se ocupó nada. Cállese y no responda hasta que se le pregunte, le gritó el fiscal, visiblemente molesto por aquella declaración que era muy beneficiosa para mí ante los ojos de los pocos espectadores militares presentes. A los familiares les estaba prohibido asistir al juicio y ni sabían cuándo se celebraría. El abogado defensor de Obregón, el doctor Aramis Taboada, había sido compañero de estudios de Castro en la universidad y luego de graduados trabajaron en el mismo bufete. En una ocasión, Castro pidió a Taboada que escribiera un libro sobre aquellos años. Debía ser una apología del dictador, una obra para engrosar la extensa producción dedicada al culto de la personalidad de Castro. Taboada fue dilatando la solicitud y acabó en las cárceles políticas. Años después fue indultado, pero solo por cierto tiempo. En 1983 fue nuevamente encarcelado, acusado de ser uno de los responsables que se filtrara al exterior la noticia de que 5 jóvenes sindicalistas iban a ser fusilados por intentar organizar un sindicato independiente al estilo Solidaridad. Denuncia que generó una campaña internacional de protesta. Taboada, al principio de los años 60, solía defender a presos políticos y tenía por sus relaciones muy buena información anticipada de las sentencias. Por él se conoció que no había penas de muerte en nuestro juicio. Ya esto significó un gran alivio. El fiscal no pudo aportar una sola prueba en mi contra. Inició un monótono discurso acerca de la Cuba anterior a Castro, arremetió contra la explotación yanqui, habló de la prostitución y terminó diciendo que todos los acusados en aquella sala queríamos el retorno al pasado ignominioso del capitalismo explotador. Me hizo 2 o 3 preguntas, en especial relacionadas con mis creencias religiosas. Entonces usted está de acuerdo con los curas esos que redactan pastorales contrarrevolucionarios. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero las investigaciones dicen que usted tiene muchas relaciones con los curas y que estudió en un colegio católico. Se volvió hacia el presidente del tribunal y le dijo que yo era un enemigo de la revolución y que había cometido los delitos de estragos y sabotaje y recitó un número de artículos que supuestamente se referían a las sanciones que yo merecía. Ni entonces ni después, porque durante 20 años lo seguí preguntando, ninguna de las autoridades pudo decirme dónde cometí un delito de estragos. Se llama así a los destrozos que ocasionan una bomba, un incendio, un acto cualquiera de sabotaje. Son algo concreto, visible, palpable. Le pregunté al fiscal, ¿dónde? ¿En qué fábrica? ¿En qué establecimiento? ¿En qué fecha? No pudo responderlo. No pudo responderlo porque nunca hice nada parecido. Es como si a alguien que estuviera acusado de asesinato y preguntara al fiscal a quién había dado muerte, le respondiera que no sabía. Y si indagara por el cadáver, le respondiera que no había cadáver. Algo así como haber dado muerte a un fantasma. Ningún tribunal en un régimen de derecho me hubiera podido condenar. No hubo un solo testigo que me acusara. No hubo quien me señalara. Sin una sola prueba fui condenado por la equivocada convicción de la policía política. No fue mi caso una excepción.
Otro de los más conocidos fue el del doctor Rivero Caro, abogado. No he olvidado nunca las palabras del interrogador de la policía política y de Alfonso Canales, que visiblemente enojado por no lograr arrancar ni con torturas una confesión al detenido, le dijo claramente: ¿sabe usted qué es lo que lo pierde? Su mentalidad de abogado. Usted está contemplando su situación con mentalidad de abogado y se equivoca. Mire, lo que usted declara en el juicio no importa. Las pruebas que usted pueda aportar tampoco importan. Lo que diga su abogado, lo que alegue o proponga, no importa. Lo que diga el fiscal y las pruebas que presente, no importa. Lo que piense el presidente del tribunal tampoco importa. Aquí lo único que importa es lo que diga el G2. En la causa número 46 de 1961, en la que estaba encartado Jorge Gutiérrez, los abogados de oficio tuvieron acceso al sumario 2 horas antes del juicio. El fiscal conocía que había 2 penas de muerte. A uno de los abogados, por el poco tiempo que tenía, se le hacía materialmente imposible leer los documentos y le preguntó al fiscal, antes de comenzar el juicio, si existía alguna posibilidad de modificar la petición de pena de muerte. El fiscal le respondió que ninguna, que la orden de fusilarlos a las 9 ya estaba dada, que fuera tramitando todo el papeleo de apelación para cubrir la forma. En algunas ocasiones, los presos que tenían relaciones con abogados muy cercanos a la dirección de la policía política podían saber, antes de la celebración del juicio, la sanción que recibirían en el tribunal. Fue precisamente un contacto como este el que permitió a la anciana madre del comandante, Humberto Sorí Marín, saber que su hijo, uno de los hombres cercanos a Castro, iba a ser fusilado, acusado de conspiración. Irónicamente, Sorí Marín había sido el autor de una conocida ley mediante la cual fusilaron a decenas de partidarios del dictador Batista en los primeros meses de 1959. La mañana que Sorí Marín entró al patio de la cabaña fue quizá el momento más difícil de su vida. Había allí una galera de hombres que esperaban ser fusilados en virtud de aquella ley y de su personal petición de pena máxima. Y muchos otros ya habían caído frente al paredón. Por eso su asombro no tuvo límites cuando uno de aquellos condenados a muerte le tendió la mano y dijo: «Doctor, siéntase usted entre amigos. De esa reja hacia adentro, todos somos compañeros». Era el excomandante Mirabal, antiguo jefe del Servicio de Inteligencia Militar y uno de los participantes del golpe de Estado dado por Batista el 10 de marzo de 1952. Llevó a Sorí a la galera, le buscó una cama, le obsequió uno de sus mejores tabacos y le dijo simplemente: «Que Dios nos ayude, doctor». Sorí Marín fue uno de los más estrechos colaboradores de Castro. Luchó junto a él en las montañas y formó parte de su Estado Mayor. Hizo y firmó la ley de reforma agraria. En los primeros meses del triunfo revolucionario, estos lazos se anudaron más todavía. Castro solía almorzar algunas veces en la casa de Sorí Marín, atraído por la excelente cocinera que era la madre de éste. Por eso, la señora Marín, cuando supo que su hijo iba a ser fusilado, tránsida de dolor, fue a ver a Castro. El encuentro fue dramático. La anciana se abrazó llorando al líder revolucionario que le acariciaba la cabeza venerable. «Fidel, Fidel, te lo suplico que no maten a mi hijo. ¡Hazlo por mí!».
Cálmese, cálmese. A Humberto no le pasará nada. Se lo prometo. Y la madre de Sori Martín, loca de alegría, todavía con los ojos llenos de lágrimas, besó a Fidel y se marchó corriendo a comunicar a la familia que lo había logrado. Ella tuvo esperanza en que lo perdonaría. Habían pasado tantos peligros juntos. Habían compartido tantos sinsabores y angustias. Aquel pasado común no podía olvidarse así como así. La noche siguiente, por orden expresa de Castro, Humberto Sori Marín fue fusilado. Los hombres que lucharon con Castro para establecer la democracia fueron engañados. Algunos huyeron del país, otros volvían a empuñar las armas o participaban en planes conspirativos. Ya los oficiales y policías del régimen depuesto, a los que acusaron de delitos criminales que no fueron comprobados en muchos casos, habían sido fusilados. Eran los días aquellos en que un grupo de señoras vestidas de negro penetraba en las galeras, aguzando la vista, escrutando los rostros. Bastaba que una de aquellas mujeres levantara el índice para acusar a alguien. ¡Ese fue el que mató a mi hijo! Aquel testimonio, sin otra comprobación, era suficiente. El preso era fusilado. Esta situación se prestó a venganzas personales, sin ninguna vinculación real con hechos criminales. En los primeros días de enero, el 21 exactamente, Castro, en una manifestación frente al Palacio Presidencial, declaraba: «Los esbirros que estamos fusilando no van a pasar de 400». Pero muchos más habían caído ya frente a los pelotones en aquellos días de barbarie y de muerte. El día 12 de enero, en el campo de tiro situado en un pequeño valle llamado San Juan, en el extremo de la isla, en la provincia de Oriente, cientos de militares del derrotado ejército de Batista fueron metidos hasta las rodillas en una zanja de más de 50 metros de largo, las manos atadas a la espalda y ametrallados allí. Luego, con máquinas bulldozer, cerraron la zanja. No les habían celebrado juicio siquiera. Muchos de aquellos soldados eran jovencitos que entraron en el ejército por apremios económicos. Aquellos fusilamientos fueron ordenados y presenciados por Raúl Castro. Y no se trató de un hecho aislado. Otros oficiales de las guerrillas de Castro fusilaron masivamente a los exmilitares, sin juicio, sin que existiera contra ellos cargo alguno, únicamente como una operación de represalia contra el ejército derrotado. Contaban los que estaban en la cabaña desde los primeros días del 59 que cuando en el rastrillo aparecía una de aquellas comitivas de mujeres, algunos se escondían bajo las camas. Fue muy conocido el caso de una madre que señaló al supuesto asesino de su hijo. Lo ejecutaron a las pocas horas, pero al día siguiente el hijo, sano y salvo, llegó a Venezuela, donde estaba exiliado sin que su madre lo supiera, y se apareció en la prisión, horrorizado por la idea de que habían matado a un inocente. En las galerías 11, 12 y 14 habían agrupado a los más disímiles personajes. Estaban allí los oficiales del ejército de Batista y los revolucionarios que los habían vencido. Muchos de aquellos excastristas murieron por las mismas leyes que habían dictado para fusilar a sus enemigos. Estaba David Salvador, dirigente del Movimiento 26 de Julio y exsecretario general de la Confederación de Trabajadores de Cuba, muy conocido.
además de por sus méritos revolucionarios, por su radicalismo. Fue él quien, en un mitin al comienzo del proceso revolucionario, arrebató el micrófono al expresidente de Costa Rica, José Figueras, cuando éste señaló que en un conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia, Latinoamérica formaría al lado de los norteamericanos. Fidel estaba en la tribuna y aquel gesto del jefe del movimiento obrero le hizo sonreír con simpatía. No obstante, unos meses más tarde, David Salvador era condenado a 30 años de cárcel por contrarrevolucionario. La maquinaria de la revolución no se detenía. Y como Saturno, devoraba a sus propios hijos. Pero en aquella población carcelaria tan heterogénea, formada por banqueros, estudiantes, exmilitares de uno y otro bando, obreros, campesinos, había algo que los unificaba a todos. Un principio de identidad más poderoso y decisivo que las viejas discrepancias. Todos llevaban una P negra en la espalda y eran las mismas bayonetas las que los acosaban y herían, y los mismos fusiles los que aguardaban para fusilarlos. Si algo caracterizaba aquellas épocas difíciles era la camaradería, el compañerismo. Quizás se producía algún encono aislado cuando llegaba un revolucionario que había sido el fiscal que acusó a alguno de los que estaban allí, o le pidió la pena capital, o el que lo detuvo. Pero, en general, eso sucedía poco. Rejas adentro se despertaba el espíritu de solidaridad frente al común opresor, los comunistas. Guillermo Díaz Lanz era hermano del primer jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, que escapó a los Estados Unidos a los pocos meses del triunfo revolucionario, y desde allí combatía a Castro. Para Guillermo, ese parentesco constituyó un delito. Lo condenaron por ser el hermano del traidor Pedro Luis Díaz Lanz. Solo por eso. Guillermo era un magnífico pintor, muy completo, que manejaba con destreza la técnica del retrato, la caricatura, el paisaje o el diseño. Una mañana, sobre el pedazo de pared, encima de la reja del fondo, escribió un pensamiento de José Martí, el apóstol de la independencia cubana. Asesino alevoso, ingrato a Dios, enemigo de los hombres, el que, so pretexto de dirigir a las nuevas generaciones, les enseña un cúmulo absoluto de doctrinas extrañas y les predica al oído, antes que la dulce plática del amor, el evangelio bárbaro del odio. En el recuento de la tarde, el oficial de recorrido vio el pensamiento. Al día siguiente, la guarnición irrumpió en la galera. La alusión a Castro era clara. Un pensamiento de Martí no podía ser subversivo. Al menos Guillermo lo había creído así, pero se equivocaba. Le obligaron a borrarlo y se lo llevaron a las celdas de confinamiento solitario. Al salir del rastrillo, descargaron varios bayonetazos a su espalda. Eran las 3 de la madrugada, aproximadamente, cuando el grito de requisa dado desde las galeras más cercanas al rastrillo nos despertó a todos. Casi al instante el patio se llenó de guardias, pero no abrían las rejas. La situación era extraña. Los militares seguían frente a las galeras. Cuando abrieron y dieron la orden de salir, comenzaron los golpes, pero no entraron. Golpeaban afuera. Uno de nosotros, Goicochea, anciano de 78 años, que casi no podía caminar, fue empujado, cayó al piso y se fracturó el fémur. Con el terror y la angustia que me producían las requisas, olvidé mi reloj al salir, el cual guardaba dentro de un zapato al acostarme.
Sacarlo en las requisas era una medida que tomábamos siempre los que teníamos reloj. Ahora con toda seguridad lo perdería. Y si el preso se atrevía a reclamar, los militares lo consideraban como una acusación de ladrones. Perdería seguro el reloj, que había sido un regalo de mi padre. Nadie levantó a Goicoechea. Pasábamos por su lado, huyendo de los golpes y tratando de no pisotearlo. Corríamos hasta la pared de enfrente, donde nos agrupábamos siempre bajo los gritos de los guardias que allí nos esperaban armados de fusiles con bayoneta calada. En aquella requisa, como en algunas otras, estaban presentes pelotones de la Policía Nacional Revolucionaria, que colocaban con la guarnición de la cabaña. Esta vez había un propósito especial. El gobierno revolucionario había iniciado meses atrás una campaña de recaudación de fondos para la compra de armamentos. La consigna del propio Castro a principios de 1959, ¿armas para qué?, había quedado en el olvido y predominaba ahora el afán de armarse. El gobierno había pedido al pueblo que contribuyera con dinero y con joyas, anillos, pendientes, cadenas de oro. Todos los presos fueron despojados de los relojes, las cadenas, los anillos de bodas. Uno a uno, al ir entrando a las galeras, completamente desnudos, les quitaban sus prendas. Los oficiales gritaban animando el despojo: ¡Arriba, arriba! ¡Ustedes también tienen que contribuir a la compra de armas y aviones! Si alguno se atrevía a no entregar una prenda, era, además, golpeado. Mi reloj había quedado dentro de los zapatos, donde lo guardaba todas las noches. Con toda seguridad lo habían encontrado en el registro de la galera. En un maletín de lona habían ido colocando las prendas. Cuando regresamos a las galeras, un revoltijo de ropas y artículos personales llenaban el pasillo. Ya seguros, sin la presencia de los guardias, los prisioneros descargaban su indignación acusándolos de ladrones. Cuando recogí uno de mis zapatos bajo la litera, me sorprendió encontrar el reloj, que había escapado a la requisa. Y sentí miedo. Miedo a tener conmigo aquel reloj que me pertenecía. ¿Qué hacer ahora? ¿Y si la guarnición interpretaba que se lo había ocultado? Podían sentirse burlados, desafiados. ¿Qué hacer, Dios mío? Me quedé allí con el reloj en las manos, como atontado, mientras algunos a mi alrededor lo miraban incrédulos y preguntaban: ¿cómo pudiste pasarlo? Me embargaba la preocupación de tener mi propio reloj. Tenía que ocultarlo como si lo hubiera robado. Pasó por mi mente la idea de ir a la puerta, llamar a la escolta y entregarlo buenamente, luego de explicar lo sucedido. Así me evitaba represalias. Pero me pareció un proceder flojo, débil y hasta mezquino, que me hacía sentir mal conmigo mismo. Decidí no hacerlo y creo que de alguna forma fue aquella decisión la que sentó definitivamente mi comportamiento futuro. Actuaría siempre en armonía con mis criterios, porque serían más soportables las represalias que las censuras y reproches de mi propia conciencia. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarme hasta la lectura de hoy. Pasen todos un feliz, hermoso día, aunque sea de noche.